Es momento de actualizar la información aquí en la pantalla de France 24. Esto es El Mundo Ahora. Yo soy Juan Pupiales. Es un placer estar con ustedes. Vamos con nuestros titulares. El Senado de Estados Unidos aprobó el megaproyecto presupuestal promovido por el presidente Donald Trump. El texto, que salió adelante con el voto del vicepresidente J.D. Vance, promete recortes en sectores clave como la salud, a la vez que un importante aumento en la deuda pública. En Francia, el primer ministro François Bayrou salvó este martes una moción de censura en la Asamblea Nacional. El jefe de gobierno fue cuestionado en una iniciativa del Partido Socialista que lo acusa de traición. Ampliamos con nuestra periodista en París. Europa bajo el golpe de una ola de calor. Francia experimenta este martes el que se espera sea su peor día, con temperaturas de hasta 41 grados Celsius. España vivió su mes de junio más caluroso desde que se tiene registro. Y en Italia hay 17 ciudades en alerta. En Estados Unidos, el Senado aprobó el megaproyecto presupuestal promovido por el presidente Donald Trump. Fue una votación que terminó con empate a 50 luego de que algunos legisladores de la mayoría republicana rechazaran la propuesta. Tuvo que ser entonces el voto del vicepresidente J.D. Vance el que sacara la moción adelante. Ahora, el texto debe ser aprobado en la Cámara de Representantes. El objetivo de Trump es firmar la norma para el 4 de julio, Día de la Independencia. Mientras tanto, el senador demócrata Chuck Schumer rechazó la aprobación en la Cámara Alta. This is not a big, beautiful bill at all. Este proyecto de ley no es para nada grande ni atractivo. Por eso propuse eliminar el título. Ahora se llama la ley. Solo se llama así. Pero es en realidad una gran y horrible traición y el pueblo estadounidense lo sabe. Esta votación atormentará a nuestros colegas republicanos durante años. Debido a este proyecto de ley, decenas de millones perderán su seguro médico. Millones de empleos desaparecerán. La gente enfermará y morirá. Los niños pasarán hambre y la deuda se disparará a niveles nunca vistos. Todo para que los multimillonarios y los intereses corporativos especiales obtengan una exención de impuestos permanente. Pero, ¿qué medidas incluye este polémico megaproyecto de Donald Trump, calificado por él mismo como un gran y hermoso plan presupuestario? Lo revisamos a continuación. Este es el mayor recorte de impuestos en la historia de nuestro país. Un proyecto de ley que mantiene en vela a los legisladores estadounidenses. Para la mayoría de los republicanos es determinante para implementar la visión de Estados Unidos de Trump. El pueblo estadounidense está de nuestro lado. Quieren recortes fiscales, seguridad fronteriza, garantizar la deportación de inmigrantes ilegales. Quieren que nuestras Fuerzas Armadas sean fuertes. Para los demócratas es una fórmula segura de aumentar la desigualdad. Dar una exención fiscal a las personas más ricas y a las corporaciones más rentables está sobre la mesa. Y pagarlas eliminando los seguros médicos de 17 millones de estadounidenses también. En esencia, el proyecto prevé $4,5 billones en recortes de impuestos, lo que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, supondría un aumento de $12.000 para los hogares más ricos. También incluye $350.000 millones en gastos para la ofensiva migratoria de Trump, que se destinarán a financiar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, centros de detención de migrantes y más funcionarios de ICE. Pero los costes hay que recuperarlos de alguna parte. Medicaid y los programas de asistencia alimentaria para personas de bajos recursos se encuentran entre los más afectados. Los adultos deberán trabajar 80 horas al mes para acceder al programa público de asistencia sanitaria. También está previsto reducir los subsidios a la energía limpia, lo que los críticos afirman es una sentencia de muerte para las industrias solar y eólica. Sin embargo, las ganancias no compensan el déficit. En total, un informe del Congreso estima que el gran y hermoso proyecto de ley de Trump aumentará la deuda pública en más de $3 billones en los próximos 10 años. Continuamos en Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump inauguró en Florida un controvertido centro de detención de migrantes. Situado en las inmediaciones de una reserva natural a unos 80 kilómetros de Miami y en un ecosistema de reptiles, son unas instalaciones con las que la Casa Blanca busca reforzar sus políticas contra los indocumentados. Este emplazamiento, compuesto de tiendas de campaña y camiones, ha sido objeto de críticas por parte de grupos en defensa de los derechos de los migrantes y también de ambientalistas. En la previa de su visita a esta construcción, el mandatario bromeó acerca de cómo deberían huir de los caimanes aquellos que logren fugarse. Esto dijo ya a su llegada.
¿Es este centro de detención de migrantes el modelo a seguir, señor presidente? Puede ser, o sea, no siempre hay tierras tan hermosas y seguras. Hay muchos guardaespaldas y muchos policías disfrazados de caimanes, así que no hay que pagarles tanto. Pero no me gustaría recorrer los Everglades mucho tiempo. Mantendremos a la gente donde se supone que debe estar. Esto es muy importante. Vamos a Francia, en donde en las últimas horas el primer ministro François Bayrou, el séptimo del gobierno del presidente Emmanuel Macron, salvó una moción de censura presentada por el Partido Socialista y que se hundió después de no haber contado con el apoyo de la extrema derecha. Para los detalles vamos a conectar con nuestra periodista en París, Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, pasó lo que se creía, lo que estaba previsto, que el proyecto no prosperara. ¿Qué viene ahora entonces para el gobierno de Bayrou? Fueron en total 189 votos a favor, se quedaron cortos de 100 votos para lograr esa mayoría absoluta de 289 y que lograra prosperar esta octava moción de censura de la cual logra salvarse François Bayrou desde que llegó al poder, en realidad a comienzos de este 2025. Una moción de censura que fue depositada por el Partido Socialista en vista de del fracaso de las negociaciones de la reforma pensional entre sindicatos de trabajadores y sindicatos también de las organizaciones también patronales y pues en todo caso, sobre todo ante la negativa de François Bayrou de presentar ante la Asamblea Nacional un texto de ley para debatir sobre la edad pensional que quedó en 64 años desde hace 2 años cuando ya quedó esto decretado. Se sabía que Agrupación Nacional, la extrema derecha, no votaría a favor de esta moción de censura, al menos en esta ocasión. Saben muy bien que ahorita no tienen nada que ganar, pero hay que esperar entonces lo que suceda en el otoño próximo, porque es justamente en ese otoño cuando el gobierno va a tener que pasar por una prueba de fuego, que es la presentación del presupuesto para el próximo año. Ya sabemos que el antecesor de François Bayrou cayó en realidad por este texto de ley que finalmente se demoró muchísimo en ser aprobado, tan solo lo fue a comienzos de este año y en realidad ya Agrupación Nacional ha avisado que ya para el otoño, en caso de que no les guste muy bien o no les gusten las líneas de ese texto, ahí podrían depositar una moción de censura y ahí el gobierno de Bayrou bien podría caer. Natalia Ruiz Giraldo con el informe desde París. Vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de la guerra en Gaza, donde continúan los bombardeos aéreos y terrestres de Israel en el norte y sur del enclave. Autoridades locales denuncian la muerte de más de 60 personas desde la madrugada de este martes. Esto mientras que en el terreno diplomático una delegación israelí sigue en Washington, donde se espera avanzar hacia un posible alto el fuego. Por su parte, el presidente Trump había dicho este martes que el lunes en su reunión con el premier Benjamin Netanyahu van a hablar tanto de Irán como de Gaza. Los palestinos miran al cielo y solo ven amenazas. Los ataques israelíes no cesan en Gaza. Autoridades sanitarias gazatíes informaron que un ataque israelí nocturno mató a varios miembros de una familia en una casa de la ciudad de Al-Zawaida, en el centro del enclave. Hacia las 22 oímos el ruido de un potente golpe. Estas casas pertenecen a gente pacífica. Pueden ver ustedes mismos lo que ocurrió. Fue como si un terremoto hubiera sacudido la zona. Como ven, Dios me salvó. La mayoría de las heridas son en la cabeza. Gracias a Dios por todo. Aquí está mi hombro herido. Todo esto está roto y mi pierna también. Mis hijos, ¿qué edad tienen? 4 o 5 años. Ayer vieron sangre, bombardeos y armas. Ahora lo saben todo. Siguen siendo niños. En vez de ir a la guardería, ayer me hablaron de un misil y me preguntaron qué me había pasado. Una niña de 5 meses empezó a gritar por el ruido. Este martes los palestinos velaban a sus muertos en Al-Zawaida, mientras el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, está en Washington para reuniones con la Casa Blanca, según dijo el lunes la portavoz de Trump, Caroline Leavitt. Dermer estaría explorando opciones de acuerdos diplomáticos regionales a raíz de las tensiones entre Israel e Irán, así como sobre Gaza, según un funcionario israelí. Netanyahu se reunirá con Trump el lunes en Washington y este martes Trump dijo que discutirán la situación en Gaza e Irán. Sami Abu Suri, alto cargo de Hamas, dijo que la presión de Trump sería clave para un avance en las negociaciones de alto el fuego.
Vamos ahora a Estambul, en Turquía, donde la sede de la revista satírica Leman fuera objeto de una protesta a lo largo de este martes. El semanario está en el centro de la polémica luego de que se la acusara de una publicación de una caricatura del profeta Mahoma. 4 de sus integrantes fueron arrestados, mientras que el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, calificara el hecho como una vil provocación. Veamos más en este informe de Dasil Lanza. Protestas contra una caricatura. En el centro de Estambul se oyó un grito de rechazo a una representación considerada blasfema. Un dibujo de la revista satírica Leman está acusado de caricaturar a Mahoma, el último profeta para los musulmanes, y Moisés, uno de los más importantes del judaísmo, dándose la mano en el cielo mientras los misiles vuelan por debajo. Creemos que fue una provocación consciente. Esto no es diferente de las crisis de las caricaturas en Dinamarca que ocurrió anteriormente, o de Charlie Hebdo en Francia. Definitivamente, esta acción no debe quedar impune. La publicación, que se da después del conflicto de 12 días entre Israel e Irán, también fue criticada por los conservadores religiosos. A pesar de la prohibición de concentrarse y la fuerte presencia policial, la manifestación reunió a cientos de personas. La revista pidió disculpas a los lectores que se sintieron ofendidos y dijo que había sido mal interpretada, negando que se tratara de una caricatura de Mahoma. Esta caricatura no es del profeta Mahoma. En la obra, el nombre de un musulmán que murió en los bombardeos de Israel se ficcionalizó como Mahoma. Más de 200 millones de personas en el mundo islámico se llaman Mahoma. En la obra no se hace ninguna referencia al profeta Mahoma. El caricaturista Doğan Pehlevan había intentado destacar el sufrimiento de un musulmán muerto en ataques israelíes, afirmó, añadiendo que no había intención de insultar al Islam ni a su profeta. Al menos 4 periodistas de la revista fueron detenidos. El presidente turco tomó el tema como una causa de su gobierno. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır. Es una clara incitación disfrazada de humor, una vil provocación. De hecho, nuestra seguridad y la justicia tomaron inmediatamente medidas en relación con este delito de odio. Se confiscó la revista en cuestión y se iniciaron los procesos necesarios. Aquellos que sean insolentes con nuestro profeta y otros profetas tendrán que rendir cuentas ante la ley. Haremos un seguimiento de este asunto. Quiero especialmente que nuestros jóvenes estén tranquilos. Bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Este martes, un grupo de islamistas se reunió en el juzgado principal de Estambul para presentar una querella criminal contra los detenidos. Europa vive el asedio de una ola de calor. Una de las más recientes tragedias llega desde España, en la provincia de Tarragona, en donde un menor de 2 años murió luego de haber permanecido horas encerrado en un auto en un aparente acto de negligencia por parte de su padre. Varias partes del país ibérico han registrado en los últimos días temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, en el que fue el mes de junio más caluroso desde que se tiene en registro. Además, Francia atravesada por el que sería el día más caliente de la época, con hasta 41 grados. Y en Italia se prohibió trabajar al aire libre en algunas regiones. Es un calentamiento prematuro con repercusiones peligrosas sobre la biodiversidad. El mar Mediterráneo registró un repunte récord en sus aguas. Ampliamos con Lea Urgel. Desde la costa francesa hasta las playas de Grecia, los bañistas coinciden en que la temperatura del mar Mediterráneo está cambiando. Vengo aquí desde hace 11 años. Creo que el mar está un poco más caliente que otros años. Cada año está más caliente, tanto en invierno como en verano. Se podría decir que el mar está como en agosto. Su temperatura es bastante alta. El pasado junio ha sido el más caluroso jamás registrado para el mar Mediterráneo, con temperaturas entre 3 y 6 grados por encima de la media estacional en algunas zonas, según los datos de Copernicus, el programa europeo encargado de la vigilancia mundial del medio ambiente. Y si bien esta canícula marina no desgrada tanto a los turistas, sí afecta sobre todo a los animales y las plantas que habitan el Mediterráneo. La vida marina está en equilibrio con las condiciones, las temperaturas, la salinidad, todo el mar Mediterráneo, y una vez uno de estos factores cambia, en nuestro caso la temperatura de la superficie del mar, algunas especies no serán capaces de reproducirse o sobrevivir en estas condiciones, especialmente en un caso de aumento de las temperaturas. Según la Oficina Francesa de Biodiversidad, el mar Mediterráneo alberga alrededor del 10% de las especies registradas en el mundo.
mundo, pese a que solo representa el 1% de la superficie total de los océanos. Pequeño y cerrado, es también un mar que se está calentando más rápido que otros y por eso se le considera un laboratorio del calentamiento global. Llegamos hacia el final de este informativo. En minutos más noticias aquí en la pantalla de France 24. Los invito a que se queden con nosotros.